conferencia o una formación de regresiones, qué es lo que a ti te pica la curiosidad, qué es lo que te interesa saber tanto a nivel personal como a nivel del concepto de lo que son las regresiones como a nivel de la formación. Entonces vosotras, las que estáis aquí presentes y las que están online, vais a crear la estructura. ¿El fico que la esquerra? Perfecta. La estructura de lo que voy a hablar. Entonces, bueno, aprovecho mientras vais pensando, simplemente escribir la pregunta porque la voy a necesitar aquí. Sí, online puede escribir en el chat. Y así las pondremos y las voy a sacar, las voy a ir sacando aleatoriamente mientras estáis escribiendo. Aprovecho para decir que aparte de mi trabajo como regresiones, con las regresiones como también yo hice la formación de kinesiología emocional y sutil, aparte de otras cosas que hago en mis terapias, soy bailarina. Entonces, aprovecho para comentar un poco a nivel artístico lo que pasa en este tipo de juego, que ahora vamos a jugar, es romper un poco la cuarta pared también, ¿no? Como el espectador y lo espectado. Las que tengáis la pregunta la podemos meter aquí dentro. Lo que tú quieras. Una curiosidad, una pregunta que puede ser sobre la temática de las regresiones, sobre el curso, algo que, una experiencia. Gracias, muchas gracias. No hace falta poner el nombre, puede ser algo en anónimo. Así que la vergüenza y el pudor se puede dejar aparte. Ahí tú puedes chequear también si alguien hace alguna pregunta online. Si no, antes, también después. No significa que no se pueda preguntar al final. Vamos bien de tiempo, así que tranquilas. Mientras vais preguntando, aprovecho para decir algunas cositas técnicas del curso. Al final es un curso vivo, crece y evoluciona conmigo, así como también la metodología que he ido desarrollando. Entonces, la primera edición que hicimos, la hicimos toda presencial, básicamente porque estaba cansada del momento todo online y dije, guau, tengo ganas de estar en contacto. Pero sí que es verdad que este año vamos a probar este otro formato donde los contenidos teóricos van a ser online y ya las quedadas presenciales son para ir directo a la práctica. Al final es un trabajo que yo no lo he estudiado, lo he desarrollado cuando tenía 19 años y lo he aprendido directamente en la experiencia. Entonces, al final es un trabajo que uno lo afina en el hacer. Entonces, los encuentros presenciales van a ser importantes. Pero eso no quita que lo teórico se pueda hacer online. Cuando hablo de lo teórico, me refiero más que nada en desplegar el abanico de posibilidades que puede abrir ese momento, ¿no? En el que se empieza la regresión, a dónde me lleva, que me encuentro. Entonces, bueno, al final llevo desde los 19, tengo 34 ahora. Con todos estos años puedes ver, ¿no? Que hay como unos tipos, unas características, unos patrones que se van repitiendo y hay como unos, pues como un abanico de colores. Todos son colores, pero son diferentes colores, ¿no? Que una se puede encontrar. Y eso pues da un poco más la sensación de calma, tranquilidad y decir, ah, vale, todo esto es lo que me puedo encontrar, siempre dejando espacio a cosas imprevisibles, ¿no? Y a lo sorprendente. Si hay alguien que no quiere escribir, no tiene por qué escribir tampoco. Aparte, veremos si da tiempo de que salgan todas, si no, las podemos resolver otro día también. Súper. Y si alguien quiere escribirla más tarde, también, also possible. No va a hacer falta ya. Bien, pues empezamos. Vale, perfecto. Súper. Vale.
Hago este formato también porque como he aprendido todo lo que me he encontrado a través de la experiencia, voy a hablar bastante de lo que yo me he ido encontrando en la experimentación directa. ¿Sí? Súper, gracias. ¿Qué nos aporta la regresión en la experiencia vital actual? Súper. Esto ya, con esta sola ya me puedo hacer toda la conferencia. No, es broma, y verdad. Bien, diremos, cuando se habla de experiencia habitual actual, supongo que entiendo la encarnación actual y el momento presente. Entonces, ¿cómo he explicado que las regresiones abren un abanico temporal? Vamos a empezar a visualizar algunas imágenes que yo considero también por el mundo en el que vengo de la danza, que es volumen y movimiento, que nos ayudan a abrir un poco el espectro o esos mapas como los que hablaba Francesc. Entonces, vamos a empezar a visualizar la realidad no solamente como lineal, y con eso quiero decir también el tiempo, pasado, presente, futuro en una línea, sino lo vamos a dilatar y hacerlo voluminoso. ¿Sí? Entonces, dijéramos que tu experiencia vital es una coordenada de espacio y tiempo de este momento actual. ¿Sí? Entonces, las regresiones depende del propósito que tú lleves a la sesión. Después hablo un poco más de cómo se estructura la sesión que yo hago. Van a abrir que el instante de lo que se está manifestando o de lo que te apetece explorar se conecte con otros tiempos y espacios de tu existencia. Y esos pueden ser que tengan la raíz en un pasado, en un presente que está paralelamente manifestándose o en un futuro. Entonces, ¿va a tener que ver con tu experiencia vital? Sí, porque en el momento actual tu ser está haciendo on-off, on-off, on-off en otros tiempos y espacios también de tu existencia. Pero vivimos en el momento presente porque si no tuviéramos ese filtro, la dilatación de tu ser sería tan abrumadora que no podrías saber ni dónde estás, ni de quién eres, ni cómo te llamas. ¿No? Entonces, iremos siempre a revisar cosas que están estrechamente linkeadas con tu momento actual. Eso puede ser cosas que te sucedan, puede ser dolencias físicas que se manifiesten en tu cuerpo o puede ser también vínculos relacionales que tengas con otras personas. ¿Sí? Siempre que hacemos una regresión, ¿vamos a vidas pasadas? No, creo que esta respuesta complementa un poco la pregunta. Entonces, tú puedes ver otros momentos que pueden ser de esta vida, de tu infancia, del momento en el que estás en la barriga o si corresponde a otros futuros, que podría ser también. Entonces, diremos que sí, para responder a esto, la experiencia habitual actual, es decir, incluso más, el momento presente en el que te encuentras está linkeado con eso que está manifestándose, aconteciéndose o a veces me salen las cosas en inglés, tengo que pedir perdón, willing to explore, que significa con ganas de explorar. ¿Sí? Bien, vamos. ¿Qué le dirías a una persona que no conoce nada sobre regresiones? A ver, yo le diría lo que más me gusta de este trabajo, que es que lo experimente. Eso le diría, porque ¿por qué decido hacer este formato también? Porque antes de empezar las sesiones, para un buen flow de la sesión, me gusta dar como 3 preguntas que a la vez pueden ser ¿cómo se dice? Afirmaciones, pero yo las formulo en caso de pregunta para asegurarme de que vamos juntos en el trabajo. Me ha pasado a veces que las personas vienen muy como, ven y solucioname la vida y es como, no, 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 no. Es más, yo tengo otras técnicas, otras herramientas, las hay también, pero en este caso el trabajo lo tienes que hacer tú. Y es también algo que me gusta, ¿no? Que desvela el tabú este, por un lado de la muerte y por el lado otro del tabú de los canalizadores o mediums o tal. No, estamos hablando de información, esta información está en ti, está dentro de ti, en los diferentes planos de tu ser, físico, emocional, espiritual, energético, me da igual. Está donde sea que está en ti, porque corresponde a ti. Entonces, tú te tumbas y tú haces el trabajo. Con eso quiero decir que me ha pasado a veces
que es una pregunta bastante común también, de si todo el mundo puede hacer esto, ¿no? Alguien que no sabe nada puede hacer esto, alguien que no ha practicado meditación puede hacer esto. Sí, todo el mundo puede acceder. Después en el curso, evidentemente, y con la kinesiología, tenemos muchas más herramientas en caso de que la persona no entre, pero nunca me ha pasado. Sí es verdad que a veces hay que hacer como un rodeo y decir, oye, has venido hasta aquí. ¿Realmente quieres revisar esto o no? Y hay veces que me ha pasado, de momentos de decir, ¡buah! Está tan en el no que le he dicho, oye, ¿quieres tirar la toalla y lo dejamos aquí? Y esto hizo como, ¡bum! La persona se puso y dijo, no, vale, ok, vamos. Y vamos y va, ¿no? Entonces al final hay que hacer como una pequeña curvita, pero la información está en ti y acceder a ella es posible. Entonces, alguien que no conoce nada sobre regresiones, yo le diría, ven y experimenta. Experimenta, ¿por qué? Porque al final yo no te vendo una moto ni te cuento una historia, que eso me encanta y también lo hago, ¿vale? Pero en este caso, cuando hago esta técnica y de esta manera, no, tú me cuentas la historia. Entonces, la regresión la grabamos porque aunque estás completamente consciente, hay detallitos que a veces se olvidan, ¿no? Es como cuando sueñas que hay detallitos que se olvidan y también es también pues lo que decíamos, ¿no? Lo del lo experimentado, el observador y lo que experimenta el observador, pues eso también ayuda cuando te escuchas. A veces acabas de atar otros cabos que en ese momento que a lo mejor puede ser más o menos catársico, pues no se ve de esa manera. Entonces también acaba de hacer como un clic muy bello. Cuando he hablado de experiencia en alguien que no ha experimentado esto, ven y yo le diría algo que puede ser que también esté una pregunta ya por aquí. Hablamos de memoria, ¿no? Como he nombrado, hablamos de información que está dentro de ti. ¿Cómo tú almacenas la información del mundo que percibes? Se ha nombrado también antes en las otras charlas, a través de los 5 sentidos. Entonces, la memoria en tu cuerpo está almacenada a través de los 5 sentidos. Tú percibes la realidad y todo eso tú lo vas almacenando, ¿no? Ya hay estudios científicos, está demostrado que si no queda en el consciente, queda en el subconsciente. Entonces, lo que vamos a hacer es a escuchar esa memoria. Y cuando escuchamos, aflora, pues se habla y se habla a través de los 5 sentidos. Entonces, puede ser que la persona describa sensaciones de temperatura, de textura, de olores, no tiene por qué ser como una sesión que sea súper visual, puede ser a veces como auditiva o a lo mejor alguna sensación en alguna parte del cuerpo. Todo esto aflora y tal como viene se va. Entonces la persona que está tumbada va generando una narrativa de lo que va viendo o experimentando o aconteciendo. Entonces por eso vuelvo a la ven y experimenta, experimentación directa. Sí, hay preguntas también en base a lo que digo, por si no queda la respuesta del todo, me decís, nice, larguita. ¿Todas las personas pueden hacer una regresión? Pues un poco ya lo he contestado, ¿no? ¿Has encontrado personas que han tenido dificultad en acceder a sus vidas pasadas? Como bien explico, como no es, a ver, se llama regresión porque comúnmente está más conocido. Y es, yo he intentado buscar otra palabra, ¿no? Acceso a tu memoria o meditaciones conscientes, da igual. Comúnmente ya se entiende mejor regresión. Al final no sabemos si esto es un camino de vuelta o de ida, si va para adelante o para atrás, pero está claro que accedes a otros momentos de tu existencia. Entonces, no siempre tienes por qué ver vidas pasadas, eso dependerá también del propósito de tu sesión y sobre todo del origen directo de lo que se está trabajando. A mí me parece que esto no es que lo quiera vender solamente a psicólogos o algo así, para nada. Todo tipo de públicos y personas están bienvenidas, pero si en una sesión de psicología puedes hacer una regresión en base a una cuestión particular, e ir directa a la raíz, que a lo mejor puede parecer 1 hora y media de sesión o 2 horas muy larga, pero te puede ahorrar todo un año de divagar encontrando una raíz que de esta manera vas como una flecha directa. Entonces, yo cambiaría un poco la pregunta y diría,
¿Has encontrado personas que han tenido dificultades para acceder al origen de su propósito o para acceder a otros tiempos y espacios de su existencia? Y yo diría no, porque en el momento en el que la persona viene ya con la voluntad, las ganas o porque hay algo que le está resonando, ya se da pie a que eso acontezca y aflore. Y si no, hay herramientas en caso de que la persona no pudiera. Entonces siempre algo te vas a llevar. ¿De qué manera puedo distinguir que lo que veo, siento es alguna señal o algo natural o simplemente algo que imagino? Esta sale en todas las conferencias. Me encanta esta pregunta. ¿Qué o cómo puedo utilizar esta info? Esta, yo creo que digo, esta persona ya se ha dado la respuesta a sí misma por la última frase, ¿no? Básicamente aquí lo que se está preguntando es cómo podemos distinguir de lo que es real a lo que es imaginario, ¿no? Hay una parte de protocolo en esto, de emocional, que está interesante. Lo podéis mirar con francés. Yo igualmente pues, podría exponer mi opinión al respecto, aunque como digo, ya está un poco la respuesta, porque dice, ¿cómo puedo utilizar esta info? Al final es info. Va a ser info que lo estabas imaginando o que lo estabas percibiendo. Y ahí es que abres toda una beta filosófica de decir si es real o no es real, ¿no? Y ahí también abres ya una beta a todo lo ancestral, ¿no? Por ejemplo, siempre los acabo nombrando, los aborígenes de Australia dicen que viven en el tiempo de ensueño, ¿no? Y ellos le llaman dreaming time a la realidad. Entonces ellos llaman la realidad como el tiempo del ensueño, también muchos chamanes que conocemos de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo tú te crees lo que experimentas? No sé. A mí me gusta también como bailarina volver al cuerpo. Si haces así, te duele, ¿no? Y eso es tu verdad, es imaginario, se ha demostrado también. Tú puedes poner una cuchara fría y la gente se piensa que se quema y sale el quemador, ¿no? Entonces, hay una fina línea entre lo que imaginas y lo que percibes. A mí eso, en ese momento de la sesión, me da absolutamente igual. A mí lo que me interesa es que tú vienes con un propósito a la sesión, lo hacemos, sí. ¿Cómo estás al cabo de 2 semanas? ¿Se ha podido ajustar, ordenar o lo que sea investigar o lo que sea que tú venías a encontrar? ¿Estás más ligera, estás más liviana? ¿Se ha podido resolver? Sí, top. Como digo, otra cosa que me gusta nombrar, que después hablaremos, que puede ser también que la pregunta esté por aquí, de si es hipnosis o no es hipnosis y todo esto, que después abro este melón. Pero como digo, en un momento de la sesión, básicamente en el principio, yo digo, imagina, pinta o dibuja puertas. Y las puertas abren líneas de existencia, que también eso se puede extrapolar como ese mismo esquema, como cuando en kinesiología emocional o en el bucle que Frances enseña, abrimos líneas de trabajo. Entonces, a mí me da igual cómo tú imagines la puerta, porque necesitas un elemento metafórico conocible en el 3D, que es una puerta, que casi cada día abres puertas, las abres y las cierras, para que tú puedas establecer una dirección hacia donde quieres ir, investigar o recordar o revivir. Y a veces pasa incluso antes de que la puerta esté abierta, ¿no? Entonces, lo imaginario y ahí también entra en que voy a nombrar ahora estas 3 frases que he dicho antes en la primera pregunta, el punto de partida de la sesión. El punto de partida es, ¿aceptas que tu vida es como una obra de teatro en la que tú eres la narradora, narrando en tiempo presente? Sí. Ahí conecto de nuevo con esta pregunta. ¿Eres creadora de tu vida? ¿Te crees creadora de tu vida? ¿Sí o no? Porque si no, estás a la merced aquí dejada y yo no sé si te podré ayudar. ¿Se entiende? O si tú te podrás ayudar a ti misma, ¿no? Entonces, esa es muy clave y tiene vuelta a ver si lo que percibo, lo que creo y si no sé esto, si yo y el mundo es un reflejo de mí o la gota al océano, ¿no? Todas estas cosas que sabemos teóricamente y que a veces también podemos percibirlas dentro de nosotras. Primera pregunta. Segunda pregunta que hago antes de empezar. No siempre las hago, ¿eh? Aquí no hay nada rígido, todo es maleable y depende de con quién estás, pero son puntos de partida guays, así como el pedir permiso también puede estar presente allí, que antes se ha preguntado en las otras conferencias. ¿Puedes estar libre de expectativa de lo que esta sesión puede suponer? Sí. A mí eso, yo las hago básicamente y las propongo para que las hagan las personas que quieran indagar en esto, porque te quita una carga que flipas.
¿sabes? Es como, ok, bien, y así damos espacio a que llegue lo que tenga que llegar em, y soltar, ¿no? También soltar expectativa. También pasa, ¿no? A veces hay mucha carga, la persona dice, joder, yo estoy pagando aquí un dinero y me quiero ir con lo máximo. Sí, pues vale, pero primero suéltame esta expectativa y después veremos qué hay. Porque es lo mismo, una persona puede llevar un propósito y como bien trabajaremos aquí, como también se ha comentado en los otros cursos, tú estás allí que tienes que soltar, o sea, no puedes pensar en, puede venirte la información como acompañante, por supuesto, de dónde se va a tener que ir o dónde se va a encaminar, pero no sabemos hasta que revisamos desde el otro lado. Yo le llamo así para entenderse, pero el otro lado no es otro lado tan mágico ni flotibombi, es básicamente un estado de relajación profunda donde se accede a este espacio para ir directo al origen. Y la tercera sería si aceptas que toda la información a nivel de tu alma infinita está en cada una de las células de tu cuerpo. Guay. Eso es como, ok, yo soy contenedor de información y yo tengo el poder, la capacidad o la posibilidad de generarme este espacio y este tiempo para revisarlo y acceder a ello. ¿Sí? Bien, podemos continuar hablando de lo imaginario y lo que se recibe porque es todo un libro de filosofía. Pero sigo. ¿Para quién está diseñada esta formación? Súper guay. Esto después se puede bajar, mira, ya que está, lo vamos a usar. Entonces, para mí, lo leo, venga. Para todo tipo de artistas, educadores, psicólogos, pedagogos, profesionales de la salud, terapeutas y todos aquellos que quieran adentrarse en un proceso personal y enriquecedor. Para personas que desean un acompañamiento profesional o para su propio crecimiento personal. Entonces, es un curso hermoso para todo tipo de personas que quieran indagar en la memoria de sí mismas y también en la memoria colectiva, podemos decir, o para otros profesionales o personas que a lo mejor no se vayan a dedicar nunca como profesión, pero quieran poder saber cómo hacerlo para sus amigos, familia, compañeros. Entonces aquí puedo recuperar un poco esta diapositiva que habla un poco del propósito de la formación. El propósito del curso es formar y preparar a las personas como acompañantes de regresiones, tanto para uso personal como profesional. Ahora hay que matizar que está súper guay, que pueden pues, formar parte tanto kinesiólogos como no kinesiólogos, pero sí, sin duda, recomiendo ya que está la posibilidad de hacer el intensivo para poder dominar el bucle, el testaje, porque luego explico también cómo mi experiencia con eso, pero eso ya te hace volar. Eh, Después regreso allí. Continúo aquí. Las sesiones que como acompañantes o terapeutas ofreceréis consisten en crear un espacio seguro de relajación profunda donde las personas pueden acceder a su verdad interior, libre de dogmas, creencias, abriéndose la experimentación directa y somática. No se trata simplemente de una terapia, sino también de una oportunidad para percibir las capas más sutiles de la realidad y expandir la perspectiva que uno tiene sobre el universo. La invitación es a entablar un diálogo con la vida y un cuestionamiento crítico que deje aparte los dogmas para investigar libremente mediante la observación activa. Para dialogar debe haber duda. Investigar significa cuestionar, descubrir por uno mismo y por una misma, paso a paso a través de la vivencia y la experiencia. Vale, después podemos continuar hablando sobre esto. Creo que he respondido a la pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Qué puedo sonar con las regresiones? Súper guay también. Claro, decir todo es súper mega ambicioso, ¿no? Como todo. No, hay cosas que quizás pues necesitarás ir a un médico o si tienes un cáncer, quizás también tengas que pasar por un proceso de quimio. Eso yo no lo digo ni lo dejo de decir, porque cada uno tiene su viaje con sus voluntades a sanar, que esas pueden ser, pues aquí no está expuesto, pero podemos sanar todo tipo de cosas, ¿no? Que tienen una raíz tanto física como emocional, como otro ejemplo que pondré más tarde, que la bombilla de tu casa esté siempre apagándose, ¿no?
Como al final vienes, para mí sanar está muy vinculada a la experiencia de explorar, ¿no? Que es lo que decía también Frances en su conferencia de me siento como un detectivo, ¿no? Como, ok, traes algo súper interesante, no tengo ni idea de dónde estará la raíz de lo que traes, pero wow, vamos a explorarlo, ¿no? Y al final sanar entiendo también que es un proceso de conocer y ver y descubrir, ¿no? Entonces, algo que quieres sanar es algo que es desconocido normalmente. Y desde ahí viene también cómo yo empecé a desarrollar esta técnica y la voluntad que yo como Claudia y mi adolescente que era en ese momento tenía ganas de investigar, ¿no? Como decir, al final para mí no solamente es un proceso en el que se pueden sanar tanto dolencias físicas como de todo tipo, a veces se puede sanar también desde el gozo y el placer. Creo que eso es también importante de decir, ¿no? Al final, una relación súper positiva, yo qué sé, por ejemplo, dos hermanas que se amen muchísimo también pueden tener sus retos, ¿no? Sus escuelas, como sus dones pueden ser también sus escuelas y sus retos y también eso puede a veces tener una manifestación tóxica. Creo que es primordial en este trabajo tener una perspectiva muy taoísta de la vida, ¿no? Que entiende ese yin yang y esos dos polos que se van manifestando, esas dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, sí, entendemos que sanar es explorar y que es acceder, ¿no? Entonces, eso lo quería vincular cuando hablaba del entusiasmo por ese investigador o esa investigadora, que puedo ser yo, que está acompañando o la persona que viene también a explorar. Eh, Volviendo a mi adolescente y lo que a mí me llevó a desarrollar esto y lo que hoy yo lo digo que al final es mi militancia, ¿no? Y el granito que yo puedo aportar, que es lo que yo sentía cuando estaba sentada en el pupitre de la escuela estudiando historia y decía, a ver, ¿dónde está la historia? Yo quiero saber más, ¿no? Al final la historia está también mucho pues quien la narra y quien la escribe. Me encuentro muy habitualmente procesos de colonización dentro de las regresiones, hechos históricos que después se pueden buscar en internet y que dices, wow, esto ha existido información y conocimiento y sabiduría de cosas como tan sencillas que tú nunca sabías que sabías, pero lo sabías porque estaba dentro de ti. Pongo un ejemplo muy tonto como que las semillas de papaya son antiparasitarias y también cicatrizantes, o sea, son cosas que dices, wow, pero eso ha aflorado en ti y ese conocimiento está dentro de ti. Entonces, volviendo a eso, es para mí una militancia también. Esa historia que no ha sido escrita se puede recuperar. Y eso a mí me encanta, como buena madera, es como, wow, es como no, el mal nunca va a poder ganar el bien, como para decirlo de esta manera, entendiendo que también el mal has podido ser tú, porque eso también se puede ver en estos ejemplos de colonización que digo, ahí cómo se revierte, ¿no? El víctima y el verdugo y todo ese juego que acabamos entablando en la vida, pero al margen de que todos pasamos por todo, recuperar esa historia para mí es primordial y es algo que a mí me mueve personalmente. Así que también está relacionado con lo de sanar, que también hay, pues, antropología sanadora. ¿Qué beneficio hay al combinar kine y regresiones? Esta me encanta porque es que a veces le envío audios a Francés súper motivada, continuándole, agradeciéndole, ¿no? Y a Marta también, sobre decir, ¡guau! ¡Qué bomba!, ¿no? Quizás podría ser ahora, a ver cómo voy de tiempo, bastante bien. Quizás ahora puedo poner un ejemplo. ¿Os apetece escuchar una historia? Súper. Es un ejemplo de una sesión donde la kinesiología sutil emocional y las regresiones bailan, ¿no? Antes de explicar el ejemplo en sí, quiero decir que me encanta la manera de trabajar de Francés. Cuando empecé kinesiología siempre hubo espacio para yo ser yo y todo lo que llevaba este trabajo lo he desarrollado antes de conocerles. Yo ya llevaba como tiempo escribiendo un dossier. Ahora estoy súper agradecida también de tener este espacio aquí.
Si tuviera que crear solo una formación, yo les invitaría a ellos y estarían dentro de esa formación. Es guay que en el instituto tenéis todo este abanico que podéis ir contemplando y que fuera del instituto hay un montón de cosas más y que dentro de vosotros hay un montón de cosas más que ya traéis. Entonces, todas esas cosas son bienvenidas, porque es de lo que hablamos. Al final hay miles de técnicas, pero cada uno es especialista de lo suyo. Y esa especialidad está estrechamente linkeada con lo que se ha hablado antes también del corazón, ¿no? Del entusiasmo, de lo que a ti te motiva y eso ya te va a llegar de esta manera también. Entonces, dentro de las especialidades que tenemos dentro de las regresiones, todas las técnicas son bienvenidas. Lo único que cambiará es, una, las herramientas con las que tú te mueves, las especialidades a las que te dedicas y ya está. Puede ser que esa misma cosa la sanaras con otra técnica. ¿Sí? Vale, ahora que ya sabemos este aspecto donde hay miles de técnicas y todas son bienvenidas, en este caso de Kine y regresiones voy a poner este ejemplo. Bien, puedo nombrar también, ¿no? Sí, es que la semana pasada quería hacer un vídeo, le comenté a Frances para poner este ejemplo en redes. Y justamente se ha dado, naturalmente, que están aquí las personas que tenemos aquí, a ellas dos chicas. Y bueno, ellas hace un par de semanitas o así, como antes habéis preguntado también, una anécdota. Es que hay tantas anécdotas que al final acabamos escogiendo el que más fresco tenemos, ¿no? De las últimas sesiones que hemos acompañado. Bien, pues el motivo de consulta era que había algo en la casa, una bombilla que se encendía, que se apagaba y un par de veces que llegan a casa y se encuentran la puerta abierta de la casa. Y dices, guau, guau, yo siempre digo, bueno, lo podemos mirar, lo podemos investigar, ¿no? Entonces, esa sesión fue maravillosa, fue online, justo. Yo normalmente pongo las personas en sesión estiradas en camilla, pero en este caso estaban, también es un ejemplo de una sesión con dos personas, que también se pueden hacer regresiones, eso ya lo explicaremos también en el curso, como individuales, como de dos, como de grupo. Cambia un poco la estructura, pero es también posible. En este caso son dos personas sentadas en su salón y en su sofá, la cámara delante, y es una sesión que entabla una danza preciosa entre lo emocional, lo sutil y las regresiones. Entonces, el motivo de consulta era esto, miremos qué hay en la casa, ¿no? Entonces, primero se va a lo que, bueno, antes de decir, hay una tríada aquí. Evidentemente hay un propósito que engloba dos seres. Entonces, cada una puede ser que por separado tenga un link a eso y también una parte que sea algo común en eso o algo fuera de eso que estas dos personas también tengan. Por eso ya he dicho al principio de la sesión de vamos a dejarlo lineal para abrirlo y dilatarlo. Lo único que necesitamos es paciencia y tiempo para explorarlo, porque hay que dilatarlo. Entonces, eso hace que todo esté en relación con, entonces necesitamos más tiempo de ver ese mapa desde arribita y decir, ok, esto juega de esta manera. Pues bueno, nos metemos en la sesión, primero se va más hacia una persona a través de lo emocional, lo sutil, un hecho del pasado de la encarnación actual, de cómo eso estaba interviniendo con esa persona y después ya nos vamos a algo que sale, que al final no dejas de ser un trabajo emocional sutil, pero a través de las regresiones. Lo bello es que se va esa persona, pero mientras tanto la otra persona va viendo lo mismo y dice, guau, es que estaba viendo todo lo que tú ibas nombrando en voz alta, ¿no? ¿Y qué ven? Una vida pasada. Y eso me parece espeluznante, ¿no? Como la historia, si la dilatamos de esta manera que decimos, algo que pasó a lo mejor en tu vida pasada, tu encarnación justo antes a esta, aún está en el espacio y tú, que, vale, explico la historia antes de llegar a la conclusión. Maravilla. Sale un ser que está anclado en la casa y empieza a ver una vida pasada donde en su encarnación pasada era un niño que estaba en la calle. Y de repente en la plaza misma de su casa actual, pero ella en una vida pasada, en esa misma plaza, había una pelea y matan a una mujer. La mujer que matan, que es el espíritu que se está manifestando en la casa, que lo único que quiere es tener un espacio comunicativo para poder expresarse como toda persona que puede estar enfadada, triste o alegre, es comunicarse,
a través de la regresión sale que era su madre. Después podemos entrar también en una visión sociológica o antropológica de lo que pasó. Lo que pasó básicamente es que era una mujer, después no voy a entrar en feminismo, pero una mujer que estaba casada con un hombre, que tenían un hijo, que era esa persona, que estaba sintiendo en el sofá como si le estuvieran ahogando por ese ser, que es esa mujer que le está apagando la bombilla de su casa, que estaba completamente enfadada con ella porque había sido su hijo y el mal de la causa, que al haber estado casada y teniendo un hijo no se había podido ir con otro de sus amantes, que al final el otro de los amantes y el marido acabó matando a la mujer y se quedó anclada como ese espíritu esperando a lo mejor a que ese hijo hiciera toda su vida, volviera a encarnar en Italia, en algún momento volviera a vivir en Barcelona, justo en el piso donde ese espíritu aún estaba purulando por allí, para apagarle la bombilla y decirle, me muero de rabia porque por tu culpa me mataron. Y después, simplemente, pues eso forma parte del rol de acompañante, es, ok, estoy aquí, hablar, os escucho, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Cómo resolvemos esto? Vale, ha salido el melón. Pero ahora, no me gusta decirlo así, aún no he encontrado la manera más técnica de decirlo, pero al final es un poco como quienes conozcan el tarot, la carta de la justicia o quizás, potser Marta, tú pots dir millor, la del Papa, alguien que está custodiando y dejando que las cosas se ordenen, ¿no? Es como un poco como lo que puede pasar en un juicio, pero un juicio guay, un juicio no guay, ¿no? Como decir, vale, ok, good, sabemos esto, esta persona tiene esta información, pero yo ahora soy otra persona y era tu hijo, no soy la causa de tu mal, ¿no? Entonces eso se entiende, pim pam, no sé qué, la persona, en este caso el ser desencarnado, descarga su rabia y ok, sale por la ventana y se va. Y tachan, la bombilla no se te apaga más. Y dices, jolín, vale, 3 meses cambiando bombillas cuando en 1 hora y media lo podía tener resuelto, ¿no? Y es interesante también pues ver toda esa danza y como siempre la sesión de regresión no solamente significa ir a vidas pasadas, sino también a resolver cosas como ha salido aquí, que se están manifestando en el aquí y en el ahora. Dígame. A ver, como de cotilla igual, pero esa, ¿de qué relación tenía la chica con eso? ¿O era la casa? No, era que en otra vida había sido el hijo del espíritu que le habían matado a la mujer, por lo que sea, porque en ese momento no se podía a lo mejor divorciar y irse con otro hombre que amaba. Y la relación que tenían entre ellas es una relación mutua de ayuda. Ahora en esta vida una está ayudando a una y en esa vida como el niño se quedó huérfano, era medio pobre de aquí del gótico de Barcelona, se lo llevó y ahí ya pasan esas curiosidades que dices, wow, qué interesante también. Entonces, la amiga actual en otra vida era otro niño por ahí por la calle, a lo mejor de una familia un poco mejor, y en un momento se despiden también y se coge un barco y se va a Colombia y encarna en la próxima vida en Colombia y vuelve a Barcelona. Entonces, la existencia para que esto entonces lleva a hablar un poco de lo real, lo imaginario y también los filtros. Tenemos filtros naturales. Tú en una sesión no vas a ver algo que tus filtros no estén preparados para filtrar. Pero sí empezamos, por eso decía que esto no solamente es una terapia, sino abrir un poco una perspectiva amplia de la realidad, a entender la existencia como con capítulos. Al final es como una serie de Netflix. Yo no miro series porque ya las veo a través de las sesiones, pero es lo mismo, ese capítulo aún estaba abierto. Y en algún momento, cuando sea el momento idóneo, se dará el espacio y el tiempo para que esa comunicación y ese link y ese clic se haga y se coloque. Y a lo mejor ese ser había estado por aquí pululando esperando a que tú volvieras a nacer para que llegaras y te dijera, me jodiste la vida, pero vale, me voy, porque ahora me toca irme. ¿Se entiende? Entonces, la existencia de tu ser engloba muchos cuerpos y engloba capítulos interrelacionados. A mí me encanta. Dígame. Y otra pregunta fue que añade Kine a las regresiones. Ah, vale. ¿Qué beneficio hay al combinar Kine y regresiones? Yo te diría un Ferrari.
un Ferrari. Un coche, bueno, depende de cómo, porque el Ferrari ya hemos visto que en un pueblo no te va, entonces a veces será un burro, a veces será un Ferrari, pero tener más posibilidades de ir directo al origen de las cosas, contemplando posibilidades. Que te puede llegar, por eso antes he abierto el espectro de miles de disciplinas, que otra disciplina te puede llegar a la misma información, porque al final cuando hablo de memoria hablo de información, que es lo que hablábamos, ¿no? De puede pasar, no puede pasar, conocer es sanar, ¿no? Y por eso no poder o algo no sé qué. Ajá. Necesito un poco más menos abstracción. ¿Vale? Quiere decir que todas las regresiones y de alguna forma haces kinesiología. ¿Eres kinesióloga? ¿Eres kinesióloga? No. Vale, entonces aún tampoco sabes lo que es la kinesiología dentro de ti, de tu experiencia. No lo he hecho. Vale. Ah, la has recibido como sesión. Sí. Súper. Yo en este caso, al tener la kinesiología, mira, me voy a ir un poco del tema, pero te digo que te voy a responder. También estudio el tarot desde los 16 años y también hay muchas maneras de trabajar con el tarot, como hemos visto. El otro día había una chica que ella no quería hacer nada más que una lectura de tarot, ¿vale? Ah, y también me ha pasado en otras veces con alguien aquí presente. Pero en este caso era una chica y yo le dije, vale, no hay problema, vamos a un café y nos sentamos en una mesa, nos tomamos un café y yo te tiro el tarot. Pero yo, Claudia, yo ahora tengo la kinesiología. Le puedo tirar el tarot y al final yo le dije a una amiga, yo te puedo tirar las cartas sin las cartas, porque las cartas solamente son números y arquetipos que si tú estudias ni siquiera las necesitas. Ya puedes testar qué carta o te puede llegar porque te llegue y ya sabes qué carta es. Pero está allí, la carta es guay, te da información y te da soltura y rapidez. Y flow, que a mí también me gusta. Entonces, no voy a hacerte solamente una tirada de tarot porque la kinesiología me hace volar, porque ahí mismo, en el café, yo le puedo coger las muñecas, le puedo tic, 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 tac, llegar a otras informaciones o a otras intervenciones y, y eso amplía mucho más el espectro de lo que puedes estar haciendo, de cómo lo estás haciendo y de los beneficios que consigues al acabar esa sesión. Entonces, tú puedes hacer regresiones sin kinesiología y eso está completamente abierto. Pero yo ahora, aunque a veces no, si la persona es muy claro que es regresión y tal, y lo testo, vamos directo a regresión. Pero si no, abro la sesión con kinesiología, porque hay veces que la regresión viene un poco más tarde y hay que hacer algunas cosas previas, o hay veces que la regresión viene primero y después puedo complementar con otras más herramientas. Entonces, es un espectro amplio de herramientas combinables, usables y por separado. ¿Se entiende? Súper. ¿Cómo cambió tu vida con las regresiones? Vale, muy bonito. Vale, abro un poco de mi experiencia personal. Yo lo que puedo decir es que yo no concibo mi vida sin las regresiones. Yo desde que nací sentía esto. Si es verdad que eres un niño y haces cosas, mi vena artística está muy marcada, continúo ejerciendo de bailarina a día de hoy y mi vida profesional con las regresiones también y mi compromiso está con ambas cosas. Hago también dentro de estas dos troncales de mi vida proyectos que confluyen las dos cosas. He diseñado un workshop de danza a través de las regresiones. Descubres tu dramaturgia y eso se escenifica. Estoy haciendo un oráculo con ganas de escribir con Ale, que justo está aquí, que ya está pintando los cuadros de las grabaciones de las regresiones. Entonces, como una serie de mitos, podríamos decir, historias o fábulas, que también se trabajan mucho pues, el concepto de los mitos dentro del instituto. Así que estas dos troncales se encuentran. Así que no concibo mi vida sin regresiones, así que no cambió en ese sentido. Está mi vida cambiando constantemente y descubriendo siempre cosas a través de esa información, pero eso es algo que desde pequeña me resonaba muchísimo. Mi primera regresión la hice a una amiga en una sala de danza, porque estábamos haciendo una residencia y fue ella que llegó a casa, buscó la información y me dijo, todo lo que hemos visto existe, quiero volver a probar. Después hice un viaje a Australia que me marcó muchísimo y fue muy determinante en mi vida y
y ahí empecé a ver que también se podían hacer regresiones en otros planetas y ahí me di cuenta de que era mi profesión. Pero al principio venía mucho desde esta voluntad de investigar cómo puede ser que estás aquí vivo y no sabes de dónde vienes, ni a dónde vas, ni qué es la muerte, ¿no? Y eso, ese desvelo a mí me continúa apasionando a día de hoy. Cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Y sobre todo este trabajo te enseña a ir, como decía, eso de estar libre de dogmas, más allá de la moral entendida y también todos estos conceptos que se hablan de karma o no karma. Hay que verlo, hay que meterse allí y ver en tu caso, en tu trayectoria, en esa persona que está ahí tumbada, cómo ha funcionado, cómo se está moviendo y qué está aportando, porque no siempre tienen efectos negativos acciones que consideramos muy malas. Es todo un tema, así que ha sido duro, sinceramente. No ha sido nada fácil. Yo he llorado mucho, tenía 18, 19 años y quería estudiar todo. Quería estudiar medicina, quería estudiar psiquiatría, mi profesora de arte me decía que hiciera artes y yo estaba en medio de un cacao también personal. Empecé a ver espíritus con 18 años y eso también fue un shock y era como, me tengo que preparar para la selectividad, pero no estoy pudiendo porque solamente puedo escuchar esto, ¿no? Que me apetece hacer y que no está tan disponible. Entonces, al principio me la tuve que bancar sola, la verdad. Y después he encontrado otras herramientas que también me encantan, ¿no? O cayendo un poco en eso idílico de encontrar un maestro que te enseñe las cosas y no tener que hacerlo a tú. Y no es fácil a veces sostener eso. Es súper importante tener la fortaleza suficiente como acompañantes de poder sostener y soltar, porque al final no estás haciendo nada, estás sosteniendo y son cosas muy tochas, que a veces no las puedes contar a todo el mundo, es verdad, pero no necesitas contar todo a todo el mundo, hay personas para todo, ¿no? Entonces sí que fue un momento de decir, wow, pero mucho compromiso. En inglés se dice commitment, ¿no? Y muchas ganas. Y aún a día de hoy siento que es lo que puedo aportar. Así que nada, creo que es muy guay que todos aquí coincidimos con que estas herramientas puedan ser tuyas y así se expanda. Al final es algo muy simple también y tampoco tan extraordinario, ¿no? Se puede vivir con mucha naturalidad. ¿Qué pasa en la regresión? El que está siendo regresado entra en un estado, habla, ve, es consciente. Es muy importante grabar la sesión porque hay muchos detalles que se pierden. Yo al principio no las grababa, pero porque me gustaba esa cosa, ¿no? De lo efímero y lo del momento y ya. Pero es brutal grabarlo. Y también porque yo como investigadora haciendo el oráculo y tal, me gusta tenerlo grabado. La persona, como he dicho, va a narrar. Es muy importante hacer ese paso del subconsciente al consciente. Entonces, hay veces que sí, durante la sesión se vuelve como más interna y ahí hay que hacer un trabajo para decirle a la persona en voz alta. Porque eso tiene mucha potencia. Porque hay veces que está sintiendo tanto que poner palabras no le es tan fácil. Sin embargo, hay otras personas que a saco de palabras y me ha pasado una de las últimas que estamos pintando, que es una maravilla. Esa persona fue como, no, vamos, vamos. Se hizo toda la sesión solo. Yo no hice nada. Yo solo estaba espectadora, me pasó por 10 vidas, pero espectacular, abismal. Ese cuadro va a ser como el Jardín de las Delicias. Como entraba, salía, hacía no sé qué, no sé cuántos. Era como, wow, qué bendición poder estar atestiguando esto. Cuánto estoy aprendiendo y qué fascinante está siendo que me pases por todos estos lugares de la existencia, de tu existencia, ¿no? Pero en ese momento esa persona necesitaba sentirlo así. Hay incluso otras personas que me han dicho, wow, es que había un momento que lo veía todo como un cómic, ¿no? Y esa persona dibuja y justo hizo un cómic ni siquiera sin que se lo pidiera cuando acabó la sesión, como cada uno tiene también un taste, un gusto para, para recibir la información y para transcribirla. Pero sí es importante pasar el subconsciente al consciente, porque a mí lo que me interesa es esa información aquí y ahora, cómo la manejas y qué vas a hacer con ella y qué cambios generan tu vida. Hay veces que sí, es una catarsis, hay veces que parece un exorcismo,
Hay veces que entran energías y las personas empiezan a hacer así, hay veces que hay personas que hablan en otros idiomas y hay veces que no. Hay veces que es súper tranquila, súper ligera y súper fácil. Y es como, ¡wala! No hace falta recibir la información muy profunda. Hay una vez, solamente una vez que la persona al día siguiente me dijo, me siento como si me hubieran dado una paliza, ¿no? Pero había mucha memoria en el cuerpo. Hay una imagen que me gusta exponer que es que me la inventé. No sé si hay algún estudio científico en base a esto, pero lo entendí de esta manera y por eso la frase de las células, ¿no? Entendí que el cuerpo físico y el astral y después otras más capas sutiles que tenemos se atornillan, ¿no? Al final dije, wow, claro, la hélice del ADN es una espiral, ¿no? Como la Vía Láctea, ese patrón que está, pero también es un tornillo, ¿no? Y dije, wow, el cuerpo astral se atornilla en tu cuerpo físico y esa memoria aflora, pero no siempre está latente, sale y se va, porque si todo estuviera latente es que serías una cosa así, que no podrías percibir lo que ahora está pasando, ¿no? Entonces, por eso hacemos también estas prácticas de vacío, para que las cosas entren. Entonces es curioso eso del cuerpo astral contiene esta memoria y esa imagen de que se atornilla en cada hélice de ADN. A mí me gusta confiar en esa información del micro y el macro. Hay 30, pero aquí tengo las preguntas. ¿No? ¿Cómo sabemos si la información que llega es de otras vidas o es una autogestión de la mente? Ya lo hemos dicho, es que me da igual en realidad. Si ese espíritu era su madre o no era su madre, me da igual. La bombilla está bien y el espacio está más ligero, ¿sí? Entonces, con eso me quedo. No vamos a hacer ninguna militancia de decir pancartas, ¡hey, la reencarnación existe! Es que ni siquiera lo sabemos. Y si todo se dilata tanto que está aconteciendo al mismo tiempo, yo lo pensé y dije, claro, entonces, si pasa esto, ella fue el hijo, pero el hijo habrá tenido otro hijo y ahora ella ha vuelto. Y ahora imagínate que se enamoran, se están follando a sí mismos, ¿sabes? Como las matriuscas, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, claro, es esa cosa de todos somos uno, pero es una conciencia divisible para tener experiencias particulares y poder filtrar las experiencias particulares y vete a saber dónde se va. Yo concibo la vida con aprendizaje, a lo mejor hay otra persona que no, pero para mí son cápsulas de información, son cápsulas de aprendizaje. Y eso vete tú a saber dónde se va este mar. ¿Puedo ir atrás a solucionar o resignificar algo que hasta hoy me afecta? Completamente. Atrás, adelante y a los lados, como salía también en la otra diapositiva. Las regresiones van de hipnosis, súper guay que salga esto antes de terminar. Desde mi perspectiva personal, yo creo que el concepto hipnosis está un poco descatalogado. ¿Qué es hipnosis? Es crear, ¿no? Entonces, tú puedes tener una hipnosis en constancia durante todo tu día. Tú puedes ir a la cafetería, al bar y ordenar un pan o un café, le puedes alegrar el día con tu sonrisa, le puedes amargar el día a esa persona, puedes decir algo que te hechiza a ti mismo y a los demás. Entonces, como tú hablas, creas también. Es verdad que cuando acompañamos las sesiones, las palabras son muy importantes y por eso la práctica de sostener, de no dar posibilidades, sino que las posibilidades acontezcan. Entonces, ese es el arte de esta disciplina. Saber cómo acompaño. Hay una meditación que yo hago que ayuda a entrar en un estado más profundo, ayuda a llevar a esa persona en este espacio donde se relaja tanto que está medio dormida y medio despierta. Y es verdad que lo que tú digas ahí podrías hacer maravillas o desperdicios, pero tranqui, no hay tanta responsabilidad. Tú solo haces preguntas y la persona las responde y sostienes eso, porque si no se quedaría, lo podrías hacer solo, sí, pero te quedas un poco como en el limbo. Necesitas un poco de dirección y foco, e ir saltando por diferentes acontecimientos hasta que vas llegando al final y dices, ah, ok, vale, ahora encaja, ahora entiendo, ahora también llegas a ese momento de la muerte, ¿no? Entonces, para mí, hablar de hipnosis
es como decir, oye, pero ¿no has visto que tu vida es hipnosis todo el rato? Pero sí, hay todo un training que eso puede ser como cuando alguien entrena para ser actor o hacer danza teatro, que es poner el peso que cada palabra tiene. Entonces hay una práctica que a mí me gusta, que no deja de ser eso que se produce en una conferencia, como ahora, o en un círculo donde hay turnos de palabra, ¿no? La palabra para mí está un poco banalizada en el día de hoy, más, tengo que decirlo, en la cultura española. Siempre que yo me voy de viaje y vuelvo aquí, tengo un shock, porque se habla mucho, se habla muy mal y no se respetan los turnos de palabras y se pierde eso que antes se había podido tener, ¿no? Entonces, ¿cómo regresamos a sacralizar la palabra de nuevo, ¿no? Entonces, cuando tú sientes que cada palabra es como un sello en el espacio y le dedicas esa cosa pues voluminosa que decíamos, eso ya entra. Es guay. Y sobre todo me encanta porque la persona habla. Entonces, la cantidad de conocimiento y sabiduría que sale de allí, que por eso digo lo de la grabación, que es como, wow, escúchate porque es que tú sola te lo has dicho todo. Es bellísimo, ¿no? Lo que acabas de decir. ¿En qué me puede ayudar las regresiones en mi vida diaria? Está guay, más o menos ya salió. Vale, puedo decir algo en esta. Cuando hemos hablado de comunicación, no importa si lo que comunicas o con quien comunicas está encarnado o no. Puede ser que tu madre esté haciendo espaguetis y en ese momento venga a hablar contigo, ¿no? Como lo que explicaba de la caja azul también, cuando vas a una entrevista de trabajo, Marta, ¿no? Entonces, en tu vida diaria te ayuda y no necesitas que esa comunicación sea solamente con tus ancestros o con otros que estén por allí que no tengan cuerpo. Puede ser también que paralelamente con los que tienen cuerpo también te comunicas. ¿Cómo se puede convivir con todos tus yos después de las regresiones? Pues yo diría integrar. Ah, perdón, por supuesto. ¿Cómo se puede convivir con todos tus yos después de las regresiones? Bueno, hay veces que toca hacer un proceso de perdón a uno mismo, ¿no? Me ha pasado, ¿eh? Que de repente venga una chica que tiene una relación con su madre desastrosa porque su madre le hace la vida imposible y darse cuenta que en otra vida pues también hizo algo a su madre y es como, ah, bueno, te la tienes, como se dice en Argentina, que bancar y te tienes que perdonar a ti mismo, pues forma parte de integrar todos tus yos. A ver, a mí no me gusta poner el perdón forzoso porque hay veces, como también hemos comentado, de decir a alguien, es que no me gustas, no vas conmigo, ¿sabes? Y eso es importante que esté allí también. Pero es que al final, sí que es un patrón que se establece. Una vez tú ya te has comunicado lo que necesitas, lo que no, y el otro también, y hay un proceso de comunicación, hay algún tipo de acuerdo que a veces sale a conciencia y hay veces que sale natural. Entonces, todos tus yos se van a integrar porque el conocimiento otorga libertad. Es verdad que hay momentos que la vida nos abruma, hay que descansar, descansa y vuelve al playground, al patio de recreo. Quedan 3 minutos. Y una pregunta. ¿De dónde parte el problema, conflicto con mi hermana? Solución. Hay que verlo. Hay que hacer una sesión para verlo. ¿Quién sabrá? A ver, está claro que, volviéndolo desde el Dios y esto, como hemos dicho que es tan dilatable tu ser, que vamos a ir viendo, ok, miramos aquí, miramos aquí, miramos aquí, y esto va a integrar más y más y más de lo que tú eres, ¿no? Pero estás constantemente recibiendo información sin saberlo, que la luz entra de allí, que estas hélices se mueven, que el suelo tiene esta textura, que la silla se mueve más por aquí o por allí, y eso no te abruma, ¿no? Que seas consciente de algo, que veas algo, es que tiene que darte libertad. Es que nunca he visto algo que produzca lo contrario. Dime. Es una pregunta muy general. ¿Cuál es la estructura de la formación? Súper, genial, genial. Está súper bien. Pues la estructura de la formación es diferente que la edición pasada.
Esta vez hemos decidido hacer 2 módulos, que se pueden también sentir como 2 niveles y yo agregaría un tercero, seguramente. Vamos a ver también cómo vaya con el grupo y las posibilidades. Bueno, ya sabéis que en el instituto hay la posibilidad de repetir, ¿no? Porque al final es un trabajo muy de práctica. Entonces, estos van a ser los días que van a ser domingos. Creo que se ve, ¿no? Está un poco más pequeño. Bueno, van a ser los domingos y las 2, va a ser como un trenzado, ¿no? Como 2 online, después una presencial, 2 online y una presencial. Y en el segundo nivel, está hecho por 2 niveles básicamente para adaptarse a la vida moderna. Así de claro lo digo. Y también para tener esa posibilidad de entrar y salir a gusto, ¿no? Evidentemente una persona con el primero que pone, ¿no? Primera toma de contacto y acercamiento al método y después profundización en la materia y en el acompañamiento práctico. Entonces, eso no que significa que estés obligado, pero sí que está recomendado. Sí, y quizás también seguramente veremos si se añade un tercero, si ya directamente pues al año siguiente se puede repetir cualquiera de estos 2. Creemos que es más cómodo de esta manera y que tiene más salida. Entonces, la estructura es desplegar el abanico de posibilidades que engloba este tipo de sesiones, después ir viendo también cómo se entrelaza con la kinesiología y con todo lo que una trae, que se puede poner in situ. Al principio yo no quería escribir nada, aunque yo ya llevo tiempo escribiéndolo, pero era más que nada para mí, porque sí que a veces la energía cambia. Entonces, hay algo muy importante de lo que yo hablo, que es no petrificar, ¿no? Como no hacer ideas fijas de cosas, poder explotar las ideas fijas de las cosas y poder trabajar mucho, o sea, tener, contra más herramientas tengas, para que en el momento lo que te encuentras. Mi primera regresión yo la escribí, pero no va a leer y estar aquí con la persona, estás con la persona. Entonces practicamos la entrada a esa relajación profunda, lo que sucede y después también ese último tramo del final, ¿no? De, ok, vamos a ver qué hay que revisar, qué se ha aprendido de esto, cómo esto lo conectas con tu vida actual y ahí hay mucho un espacio de comunicación también, para que quede siempre bien cerradita la historia. ¿Más preguntas? Súper.